Bueno, hoy día ambos disertaron en este foro de FUSAES que fue auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ¿no? Y también la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ambos creyeron importante traer a estos dos importantes representantes que están aquí esta noche, mis invitados, para hablar sobre este proceso de diálogo que en otros países ha tenido bastante éxito. Don Julián es vicepresidente de este Consejo Nacional Económico y Social, y usted llega a este consejo en representación del movimiento obrero, ¿no? Así es. Y se mantiene como representante del movimiento obrero, que es, yo no sé, la Confederación Sindical de CO, no sé qué es CO. Eso es. Es decir, yo en el consejo soy el coordinador de los consejeros, porque hay 9 de comisiones obreras, pero, en fin, en El Salvador estoy en cuanto vicepresidente, porque en el Consejo hay 2 vicepresidentes, un presidente y 2 vicepresidentes, uno representando al mundo empresarial y otro al mundo sindical. En el Consejo hay 4 organizaciones sindicales y, de alguna manera, aquí estoy en tanto, repito, que vicepresidente, pero mi origen es este. ¿Qué es la organización de Confederación Sindical de CO? ¿Qué es CO? Es Comisiones Obreras. Ah, Comisiones Obreras de España. ¿Ya? Esto es una especie, digamos, una confederación sindical. Confederación de todas las sindicales. Ya. Es una confederación que agrupa a organizaciones de las 17 comunidades autónomas en que está dividido el Estado español y agrupa a 11 federaciones de los distintos sectores productivos. Ya. Es decir, es una confederación de ámbito estatal. Ok, sin duda hay diferentes tipos de consejos nacionales de económico y social. Hay de todo tipo, hay algunos que son tripartitos, otros son bipartitos, habrán otros que son más que tripartitos, no sé, no hay una regla, tengo entendido, única, ¿no?, para crear estos consejos. En el caso de España, ¿cómo funciona este Consejo Económico y Social de España? En el caso de España, porque efectivamente hay distintos modelos de consejo, sí, nuestro modelo está compuesto de 3 grandes grupos. Hay un grupo sindical donde están las organizaciones más representativas. En España hay un sistema legal para medir la representación de los sindicatos. Después hay un segundo grupo que es el empresarial. En España prácticamente tiene, por decirlo de algún modo, la representación del conjunto del empresariado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que están conjuntamente en el CES. Y luego hay un tercer grupo, que es un grupo, digamos, diverso. Hay 4 subsectores de organizaciones agrarias, de la economía social, de consumidores y usuarios y del sector pesquero. En este grupo, cada grupo tiene 20 consejeros. En este grupo hay además, en este grupo tercero, 6 expertos que propone y designa el Gobierno con acuerdo de las organizaciones representadas en el CES, pero que no están representando al Gobierno. Son expertos en materias que son competencia a su vez del CES, es decir, materias económicas, sociales, laborales. Generalmente se proponen catedráticos de Derecho de Trabajo y catedráticos de algunas de las modalidades. Son consejeros con los mismos derechos que los demás, es decir, de los 20 consejeros del grupo tercero, 14 son de esas organizaciones que he dicho antes y 6 son estos expertos. ¿Cuántos en total los integrantes de este consejo? 60, más el presidente. 60 más. ¿Quién es el presidente? El presidente es Marcos Peña, ese es su nombre. ¿Pertenece a un grupo determinado o va rotando? Este es un hombre que propone el Gobierno y tiene una singularidad en nuestro consejo, y es que el presidente tiene que proponerlo el Gobierno a los grupos de tal modo que tenga el suficiente consenso, porque para ser válido el nombramiento del presidente necesita de los 60 consejeros un mínimo de 40 votos. Ahora, ¿cuál es el rol del Gobierno? El rol del Gobierno en el CES, en tanto que tal, ninguno. El CES es un organismo autónomo. Hablo en el caso de España, no todos los CES son así. Ni siquiera la península ibérica, porque el CES, por ejemplo, de Portugal tiene otras connotaciones. Hay distintos CES y sobre todo en América Latina los CES que se han ido creando, algunos los conocemos, tienen otra composición. Es decir, hay muchos CES y las composiciones son variopintas. Pero en el caso español, como la experiencia de diálogo social y de concertación
es previa a la propia existencia del CES. Cuando se constituye el CES se considera innecesario, puesto que hay una experiencia de diálogo social y concertación que esté el Gobierno, porque lo que se trata es que el CES sea un órgano consultivo del Gobierno. Y claro, el Gobierno no se va a consultar a sí mismo. Y entonces, repito, en el modelo español, coexiste el diálogo institucionalizado, que es el que hacemos en el CES, y con el diálogo social y la concertación social que hacen las organizaciones sindicales, empresariales y el propio Gobierno fuera del CES. Lo que ocurre es que las organizaciones representadas en el CES, en el ámbito empresarial y sindical, son las mismas que fuera del CES protagonizan, repito, el diálogo social y la concertación. Ahora, pero inicialmente cuando se crea, es iniciativa de gobierno. Por supuesto. La iniciativa... Hay una ley. Para ser rigurosos, la previsión del CES en España está en la Constitución de 1978, que se consensúa al inicio de la transición. Entonces, en el gobierno de Suárez, ¿no? Adolfo Suárez. Exactamente. En el artículo 131 de la Constitución se prevé la creación de un Consejo Económico y Social. Lo que pasa que pasan 13 años hasta que se promulga la ley, quizá porque no se vio en esa etapa una urgente necesidad de constituirlo, porque insisto en que esto es importante para entender por qué el CES de España es como es, porque desde el inicio mismo de la transición a la democracia, después de la dictadura de 40 años que tuvimos, se ha practicado mucho el diálogo social y la concertación y los acuerdos en España. ¿La composición es importante? Es muy importante, por supuesto. Para que se haga una idea, la representación en el CES es de las organizaciones a su vez más representativas de la sociedad española. En el caso sindical, ya lo dije antes, se mide por unas elecciones que se hacen en el centro de trabajo. En el caso empresarial no hacen, digamos, unas elecciones, pero sí tienen que representar, al menos para ser considerada representativa, al 50% de los trabajadores en su conjunto, y tiene además capacidad para la negociación de convenios colectivos, que eso tampoco se hace en el CES, necesidad de tener una representatividad. Y en el caso del grupo tercero, esos 4 subgrupos que he dicho antes, exactamente lo mismo. Es decir, no está discutida la representatividad, y como es de muy alto nivel, lo que hace el CES pues tiene importancia precisamente por lo representativa que es su composición. Vamos a ver más adelante, embajador, los éxitos que ha tenido, no, cuáles son las experiencias, digamos, en concreto. Me gustaría ahora conocer cuál es la composición que tiene en Chile, cuándo se forma, cuál es la historia que ha tenido del Consejo Económico, no sé si se llama igual en Chile, Consejo Económico Social. No, nosotros le llamamos Consejo para el Diálogo Social, pero tiene indudablemente muchas similitudes con el caso español, ubicado, claro, en el contexto específico de Chile. Ahora, nosotros tuvimos variadas experiencias en los tiempos de las décadas de los 30, los 40, los 50, ¿no? La que termina abruptamente como diálogo social, como posibilidades de entendimiento entre las distintas fuerzas, ¿no? Con la dictadura, ¿no?, del general Pinochet. Y básicamente retomamos la línea, ¿no?, de la concertación y el diálogo social a partir básicamente de 1990. Es curioso, ¿no?, que el primer presidente democrático post-Pinochet, Patricio Aylwin, ¿no?, que es elegido el 11 de diciembre de 1989, a los 6 o 7 u 8 días, ¿no?, de ser elegido, ya se produce, ¿no es cierto?, un inicio de acuerdo entre la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿no?, que agrupa todas las ramas patronales, ¿no?, sector empleadores, con la Central Unitaria de Trabajadores, que es nuestra instancia histórica desde el punto de vista sindical, justamente para ir avanzando en un acuerdo marco, el que finalmente se concretiza a poco de un mes, ¿no?, de haber asumido ya el presidente Aylwin como mandatario hay que decirlo también. Usted Muchas gracias. Es yerno del presidente Aylwin, una figura que hemos tenido en este programa y que nos ha honrado de estar aquí. Muchísimas gracias, sí, pues. Es una gran figura y sobre todo una figura moral en nuestro país, ¿no? Ahora, para mí, digamos, fue muy importante el haber participado en esos inicios, ¿no? Porque yo recuerdo en aquel tiempo, a diferencia aquí de nuestro querido amigo Julián, ¿no?,
que él viene básicamente de la vertiente sindical. En mi caso, yo durante los años de la dictadura fui abogado de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, ¿no? Y de todas las organizaciones campesinas e indígenas del país, de manera que como tal contribuimos a entregar nuestro aporte del punto de vista agrario, del punto de vista campesino, el punto de vista indígena, ¿no? A este gran acuerdo marco que nosotros celebramos en abril de 1990. Y de ahí indudablemente hemos continuado con un camino, ¿no?, de ir profundizando la línea del diálogo social, tanto a través de los mandatos del presidente Elwin, del presidente Lagos, del presidente Frey y ahora, por cierto, la presidenta Bachelet. Se han creado foros para el desarrollo productivo, consejos para el diálogo social, mesas, asesores.